Bueno, continuando, ¿no es cierto?, con parábola, correspondería ahora, hemos visto las ecuaciones canónicas, ¿no es cierto?, de las dos posiciones de la parábola. Ahora correspondería las ecuaciones ordinarias, es decir, cuando su vértice no coincide con el origen de coordenadas. Pero previo a eso, yo tengo que dar un tema auxiliar que es transformación de coordenadas. En este caso, los problemas de transformación de coordenadas son dos. Uno sería traslación de ejes y el otro es rotación de ejes. Nosotros vamos a ver ahora traslación de ejes porque lo necesitamos a los efectos de los temas que tenemos que ver a continuación. Bien, ¿en qué consiste este problema de traslación de ejes? Si yo tengo un punto P referido a estos ejes, X' y prima, y tiene origen en O'. Entonces yo refiero este punto P a estos dos ejes, va a tener como coordenadas X' y prima. Ahora, si yo quiero referir este mismo punto a unos ejes paralelos, a un par de ejes paralelos a los anteriores, X, Y, de origen O, entonces el mismo punto P va a tener como coordenadas, lo refiero a los nuevos ejes, va a tener como coordenadas X, Y. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para relacionar, no es cierto?, los ejes primitivos a los nuevos ejes? ¿Cómo hacemos para trasladar, para conseguir, no es cierto?, qué relación hay entre cada uno de ellos? Entonces, hacemos lo siguiente. El origen de los ejes primitivos X' y prima, es decir, el origen O' tiene coordenadas H y K referido a los ejes X e Y. Tengo coordenadas O' de coordenadas H y K. Entonces, esto me va a permitir relacionar las coordenadas entre sí. Entonces digo lo siguiente, fíjense, la abscisa X, esto, desde O hasta acá, X, es igual, X es igual a esta distancia que es H más X', que es esta distancia. Esto es X' y esto es H. Después, lo mismo, la ordenada Y es igual a esta distancia que es K, que es la ordenada del origen de los ejes X' y prima, es decir, es la ordenada de O', más esta distancia, y esta distancia que es Y'. Entonces, repito, se relacionan de la siguiente manera las coordenadas. X es igual a X' más H. E Y es igual a Y' más K. Entonces, a estas le llamo ecuaciones de traslación de ejes, que también puede ser que yo quiera conocer X' en función de X, entonces despejo y me queda que X' es igual a X menos H y que Y' es igual a Y menos K. Entonces, estas serían las ecuaciones de traslación de ejes que vamos a usar inmediatamente. ¿Dónde las vamos a usar? Acá.
vamos a hallar la ecuación ordinaria de la parábola. La ecuación ordinaria sería la ecuación en la que el vértice de la parábola no coincide con el origen de los ejes de referencia. ¿Ven? El vértice está desplazado. Entonces vamos a hacer una traslación de ejes para ello. Entonces, yo tengo esta parábola que está referida a estos ejes, X' y prima, y su vértice coincide con el vértice O' de coordenadas H y K en los ejes X e Y. Entonces, esta parábola referida a los ejes X' y Y' va a tener esta ecuación. Y' al cuadrado es igual a 4P por X'. ¿Por qué? Porque su eje coincide con el eje de abscisas. Entonces está elevado la Y. Bien, tiene esta ecuación. Pero resulta que yo quiero referir esta parábola a los ejes X e Y. A estos ejes. Entonces, ¿qué hago? Aplico en esta ecuación las ecuaciones de traslación de ejes que hemos visto recién, donde decíamos que Y' era igual a Y menos K. Entonces escribo Y menos K. K es la ordenada del vértice. Es igual a 4P y en vez de escribir X' pongo X menos H. Eso de las ecuaciones de traslación de ejes, donde H es la abscisa del vértice de la parábola. Es esta distancia. Entonces, acá, esto que me ha quedado acá es la ecuación ordinaria de la parábola de eje paralelo al eje de abscisas. Está elevada al cuadrado la Y. Bien, si yo quiero conocer la ecuación ordinaria de una parábola referido a los ejes X e Y que tiene esta posición, es decir, su eje es paralelo al eje de ordenadas, bueno, yo tengo la ecuación de esta parábola referido a estos ejes, a los X' y prima, yo sé que es X' cuadrado igual a 4P por Y'. Entonces aplico las ecuaciones de traslación de eje y me queda X menos H al cuadrado es igual a 4P por Y menos K. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones ordinarias de la parábola que dependen de la posición de la parábola, ¿no es cierto? ¿Dónde está situado su eje? Bien, entonces hasta acá hemos visto las ecuaciones canónicas, su vértice coincide con el origen de los ejes de referencia, y las ecuaciones ordinarias, su vértice no coincide con el origen de los ejes de referencia. Entonces vamos a hacer unos problemitas de aplicación antes de seguir a la tercera forma de la ecuación. Por ejemplo, decimos hallar la ecuación de la parábola de vértice en el origen de coordenadas, cuyo eje coincide con el eje de ordenadas y pasa por el punto P1 de coordenadas 6 menos 3. Yo tengo que hallar la ecuación de esa parábola. Entonces, ¿qué hago? Hago un gráfico con los datos que tengo. Dibujo los ejes coordenados, X e Y. Dice que el vértice coincide con el origen, de coordenadas y pasa por el punto 6 menos 3.
marco el punto 6 menos 3, este punto es el punto P1 de coordenada 6 menos 3. Acá estaría menos 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Si este es el vértice y pasa por este punto, la parábola se abre con las ramas hacia abajo. ¿Y qué más tengo como dato? Que el eje de la parábola es el eje de ordenadas. Entonces, puedo sacar a partir de esos datos que tengo que esta parábola responde a esta forma de la ecuación. Es decir, si el eje coincide con el eje de ordenadas, la que está elevada al cuadrado es la X, y el vértice coincide con el origen de coordenadas, es una ecuación canónica que tiene esta forma. Bien, entonces hasta acá está todo bien, pero esto yo tengo que saber cuánto vale P para que esto sea un número, no puedo dejarlo así. Entonces digo, verifica, vamos a decir, el punto P1 pertenece a la parábola, entonces verifica esta ecuación. Entonces, reemplazo la abscisa del punto en la X, la ordenada del punto en esta Y. Entonces digo, 6 al cuadrado, que es 36, es igual a 4P, la ordenada del punto es menos 3. Entonces esto me va a permitir sacar el valor de P. Entonces me queda 36 es igual a menos 12P. Entonces despejo P y me queda que vale menos 3. Entonces reemplazo en esta ecuación y me queda que la ecuación que le corresponde a esa parábola con esas condiciones del enunciado sería x cuadrado es igual a 4 por menos 3 por y, es decir, menos 12y. Entonces, esta es la ecuación que le corresponde a esta parábola. Bueno, acá esto me sirve para decirles algo más. Cuando yo tengo un signo negativo ahí, quiere decir que las ramas de la parábola se abren hacia abajo o hacia la izquierda, así, depende de cuál de las variables está elevada al cuadrado, ¿no es cierto? Cuando es negativo ahí, las ramas se abren hacia abajo o hacia la izquierda. Si son positivas, se abren hacia arriba o hacia la derecha. Bien, otro ejemplo. Dice, hallar los elementos de esta parábola. Es decir, tengo la parábola, quiero hallar los elementos, es decir, dónde está su eje, dónde está su foco, su vértice y demás. Bien, yo veo que esta es una ecuación canónica, entonces su vértice coincide con el origen de coordenadas. Después, la que está elevado es la x al cuadrado, entonces su eje coincide con el eje de ordenadas. Es decir, el eje tiene como ecuación x igual a 0. Después, ¿qué más puedo sacar? Para sacar la posición del foco y de la directriz necesito el valor de P. Entonces yo sé que esta ecuación le corresponde a una que tiene este tipo, a ese tipo. Entonces digo, 4P es igual a 8, P es igual a 8 dividido 4, es decir, P vale 2. Entonces, si su vértice está en el origen de coordenadas, el foco va a estar a 2 unidades del vértice, en este sentido, vertical, porque P vale 2, y la directriz va a estar a 2 unidades hacia abajo del vértice. Entonces, el foco tiene como coordenadas
0, 2. Y la directriz va a pasar por este punto, por el punto 0 menos 2. Entonces la directriz va a tener como ecuación y es igual a menos 2. Y el foco tiene estas coordenadas. De esa manera yo encuentro los elementos de la parábola conocida la ecuación. Bien, otro ejemplo que vamos a ver es el siguiente, que sería hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice y foco son los puntos, es decir, el vértice es menos 4, 3 y el foco menos 1, 3. Entonces tengo que hallar la ecuación de la parábola. Entonces, ¿qué hago? Dibujo los datos que tengo. Ejes coordenados, X e Y. Ya evidentemente al vértice que no pasa por, vamos a decir, no está en el origen, voy a tener una ecuación ordinaria, ¿no? El origen está acá y marco el vértice, menos 4, 3, ahí está el vértice. Y el foco, menos 1, 3, acá está. Bueno, ¿qué quiere decir? El eje de la parábola es la recta que pasa por el vértice y por el foco. Este es el eje. Entonces, el eje es paralelo al eje de las X. Entonces, la variable que va a estar elevada al cuadrado es la Y. Entonces, voy a tener que aplicar una ecuación de este tipo, la ecuación ordinaria de este tipo. Y menos k al cuadrado es igual a 4px menos h. K y h son las coordenadas del vértice, es decir, lo tengo. Entonces reemplazo y me queda acá. ¿Qué me faltaría de la ecuación? Saber el valor de p. Yo sé que p es la distancia entre el vértice y el foco. Entonces la distancia entre el vértice y el foco es esta. Es decir, entre estos dos puntos. Es fácil de ver que la distancia es 3 unidades. Entonces, P vale 3 y ya tengo la ecuación. La ecuación que cumple con esas condiciones es I menos 3 al cuadrado es igual a 4 por 3, 12, por X menos 4, que me queda X más 4. Y acá tengo la ecuación de esta parábola. Bueno, vamos a cortar acá y vamos a hacer un último video con la ecuación general.